Hoy te voy a hablar de un tema que hasta hace poco no se sabía absolutamente nada y cada vez vamos sabiendo más. Sí, que los seres humanos tenemos la capacidad para producir nuevas neuronas incluso siendo adultos. Y vas a ver cómo las nuevas neuronas no influyen únicamente en el aprendizaje, que también, sino también en tu salud holística. Así que venga, vamos allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estoy muy contento que estés en este nuevo programa, Estrellas de Conciencia. Sabes que estamos todos los días. Mi nombre es Javier Roba, soy fundador de la escuela Reiki en tu vida y autor de 9 libros. Y hoy te quiero hablar de un tema súper interesante. A mí me apasiona porque me apasiona unir las enseñanzas ancestrales, es decir, todo lo que sabemos que a nivel energético es súper potente, con los últimos descubrimientos que se están haciendo a nivel científico y en este caso neurocientífico, que realmente son increíbles. Lo que hace apenas 15, 20, 25 años se pensaba que era algo imposible, hoy nos estamos dando cuenta y la ciencia se está dando cuenta de muchísimas, muchísimas cosas. Así que hoy te voy a hablar de cómo, de los beneficios, primero de todo, de producir nuevas neuronas en el cerebro, y luego también te voy a decir cómo puedes estimular esa producción de nuevas neuronas. Así que nos metemos de lleno hoy en un tema muy interesante. Recuerda que te digo que Reiki no es únicamente la imposición de manos, sino Reiki es parte de un proceso de salud, de sanación holística. Holística viene de holos, del griego, que significaba todo. Es decir, yo me encontré cuando empecé en el mundo energético, en el mundo del Reiki, me decían que era una terapia alternativa, luego me empezaban a hablar de que era una terapia holística, y cuando empecé a investigar me di cuenta que incluso dentro del mundo del Reiki, dentro del mundo energético, se defendía a ultranza el Reiki y lo energético y no se prestaba atención a otras muchas cosas que forman parte de ese holos, esa parte del todo. Es decir, los seres humanos somos pura energía, en eso no hay absolutamente ninguna duda. Pero luego en nuestro proceso de despertar espiritual, en nuestro proceso de sanación, tenemos que tener en cuenta muchas cosas, como los hábitos que tenemos, como lo que comemos, cómo pensamos, toda esa serie de cosas que yo y quiero que trabajemos juntos. Por eso os comparto también tanto contenido complementario a la formación de Reiki en tu vida, para que entendamos que Reiki es un proceso de despertar espiritual de manera holística, donde tenemos que tenerlo en cuenta todo y donde tenemos que abrir la mente. Igual que le decimos, porque dentro del mundo de la espiritualidad y dentro del mundo energético, muchas veces pedimos a personas que no están en ese mundo que abran la mente, ¿sí? Incluso a que la ciencia abra la mente a la espiritualidad. Pero muchas veces me encuentro gente dentro de la espiritualidad totalmente cerrado a cualquier otra cosa que no sea la parte de espiritualidad. Entonces todos tenemos que abrir la mente. Creo que era Albert Einstein, sí, que decía que una mente que no es abierta es como el paracaídas, no funciona. Es decir, el paracaídas no funciona si está cerrado y la mente no funciona si está cerrada también. Así que importante que entendamos eso y que no pidamos solamente apertura mental a la gente que está fuera de la espiritualidad o del mundo energético, sino que nosotros entendamos también que no solamente tenemos que mirar nuestro ombligo y no solamente tenemos que mirar dentro del Reiki, por eso yo os digo, no solamente mirar la imposición de manos, sino por qué ocurre todo eso, cómo ocurre, qué dice la ciencia sobre la energía, o como en este caso, cómo la neurogénesis, que ahora te voy a hablar de ello, cómo la neurogénesis es determinante también en el proceso de sanación, no solamente en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Así que, venga, vamos a hacer antes de hablarte de las diferentes, es importante, como os digo, que cuando nos metamos en un tema,
nos metamos lo más profundo posible dentro del conocimiento que yo también lógicamente tengo. Yo no soy neurocientífico, es decir, no he estudiado ciencia ni estoy investigando, no lo he estudiado oficialmente, pero fuera del circuito oficial he leído mucho, leo mucho y es importante que tengamos unas bases para luego hablarte de qué cosas tú puedes hacer prácticas en el día a día. Siempre sabes que no me quedo únicamente en la teoría, aunque la teoría es importante porque tenemos que conocer. Siempre te digo que tenemos, y que esto es algo que está demostrado lógicamente también, tenemos dos hemisferios, el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Bueno, pues el hemisferio cerebral izquierdo es el de la razón y el hemisferio cerebral derecho es el de la experiencia, el del sentir, incluso el de la intuición. Y lo importante es que tengamos equilibrados los dos. Por eso a las personas que están muy conectadas a su hemisferio cerebral izquierdo, que solamente les importa la razón, les decimos, no, pásate al mundo de la experiencia también. Porque muchas veces la experiencia nos da cosas que la razón no tiene manera de explicarlo. Ese es el despertar espiritual, pero al mismo tiempo también a la gente que únicamente quiere pensar en el hemisferio cerebral derecho, el de la experiencia, yo les digo, no, pero tienes que conocer también. La razón también es importante porque tenemos los dos hemisferios y los seres humanos necesitamos siempre el equilibrio entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, equilibrio entre razón y corazón, equilibrio entre cielo y tierra, equilibrio entre materia y espíritu, el camino del medio que tanto hablaba Gautama Siddhartha el Buda, el camino del medio, el equilibrio, ¿sí? Entonces, aunque luego te voy a dar recomendaciones, bueno, más que recomendaciones, hoy te voy a dar evidencias claras, clínicas, sobre cómo puedes hacer para aumentar tus neuronas, ¿sí? Pero antes de que te dé esas recomendaciones prácticas, tenemos que conocer un poquito cómo funciona todo, ¿vale? Bueno, si estás ahí, tanto en el vivo como en la grabación, dime por favor, me interesa conocer sobre la neurogénesis, sobre cómo se producen las neuronas y cómo funciona todo, ¿vale? Anótamelo ahí, por favor. Bueno, primero de todo, aunque todos hemos oído hablar de neuronas, pero para aterrizarlo un poco, las neuronas son células, ¿sí? Son células con una característica de que, por lo que se sabe, son específicas del sistema nervioso. Entonces, las neuronas se ha demostrado ya que tienen que ver con enfermedades mentales como la depresión, como la Alzheimer y lógicamente con todas las enfermedades neurológicas. Y otra de las cosas que ha sido un avance en los últimos años, en las últimas décadas, y todavía se tiene que avanzar mucho, es sobre el proceso que se llama neurogénesis adulta. Esta es una de las cosas que hay que destacar, que pónmelo ahí. La neurogénesis adulta es la evidencia científica de que los seres humanos adultos fabricamos neuronas, ¿sí? Hasta hace pocas décadas, se pensaba que uno de adulto ya no generaba nuevas neuronas, es decir, que las neuronas se iban muriendo a cierta edad y había un momento que ya no generábamos neuronas nuevas. Bueno, pues eso, algo que se creía, ya no es cierto. Ya se sabe que los adultos estamos generando neuronas constantemente. Esas neuronas que nos van a servir, lógicamente para el aprendizaje, lógicamente para la memoria, pero como te decía, va mucho más allá de eso. También para mantener la salud y para procesos de recuperación de salud, se ha demostrado que las neuronas que van creándose nuevas son muy, muy importantes. Hay un doctor que se llama Jonas Frinsen que calculó con sus experimentos que pudieron hacer que un ser humano adulto generalmente puede crear una media de unas 700 neuronas al día. Y uno puede decir, bueno, 700 neuronas al día con los miles y miles y cientos de miles de neuronas que tenemos en el cerebro humano no son muchas un día, lógicamente,
pero ves sumando un día tras otro. Al cabo de 10 días son 7.000 neuronas, al cabo de 100 días son 70.000 neuronas, al cabo de 1.000 días son 7 millones de neuronas. Es decir, que en apenas unos años podemos renovar la gran mayoría de las neuronas, es decir, que con 10, 15, 20 años se han podido regenerar la mayoría de neuronas. Entonces, importante que sepamos que lo que te digo que el doctor Jonas Friesen ha investigado es una media, pero también sabemos que que hay personas que matan muchas más neuronas y personas que tienen la capacidad para su cerebro para fabricar otras muchas neuronas, ¿sí? Decirme si ha quedado claro esto, porque es importante. Os he hablado de un dato científico de 700 neuronas por día, pero esto es una media. Sabemos que hay personas que están matando muchas neuronas y sabemos personas que están generando muchas más de las 700 neuronas, ¿sí? Decirme si se ha seguido esto, porque aquí es donde ahora vamos a entrar ya de lleno en qué hábitos te están matando neuronas y qué hábitos tú puedes hacer, quizás algunos ya estás haciendo, quizás algunos todavía no, y darle más importancia para la creación de nuevas neuronas. Porque como te decía, es súper, o sea, no estamos hablando de crear nuevas neuronas porque venga, una nueva moda, vamos a crear nuevas neuronas, no. Estamos hablando de crear nuevas neuronas porque tiene un impacto directo en el aprendizaje, tiene un impacto directo en la memoria y tiene un impacto directo ya demostrado en temas como de salud mental, como por ejemplo la depresión y lógicamente el Alzheimer y otras muchas enfermedades. Así que es de vital importancia que tengas en cuenta estos aspectos que te voy a decir ahora. Uno, que te ayudan a matar neuronas, con lo cual hay que intentar evitarlos. Y luego otros que son determinantes para la creación de nuevas neuronas. Vamos primero a los que matan neuronas. Está demostrado que el alcohol mata neuronas. El alcohol. En general, todo el alcohol. Solamente se ha podido comprobar que el vino tinto, no cualquier vino, sino el vino tinto, sería neutral prácticamente. Porque, aunque como todo alcohol mata neuronas, tiene un componente muy particular que es un potente antioxidante que se llama resveratrol, ¿sí? No es importante, resveratrol, no es tan importante el nombre, simplemente es que tengan la información esa. Entonces, como el alcohol tiene este potente antioxidante, se cree que el vino es el único alcohol neutro que no te mataría neuronas, pero todo el resto sí. Entonces, aquí muchas veces hay personas que me dicen, Javier, entonces tú me recomiendas que no beba nada de alcohol, que nunca me beba ni siquiera un whisky o que no me beba ni... Yo no te recomiendo nada, una vez más, yo te doy información. Entonces ahora te voy a dar información y te estoy dando ya, he empezado a dar información muy clara de lo que te mata neuronas y de lo que te crea neuronas. Y esto insisto hoy, porque hay veces que sí que te hablo de mi propia experiencia, hay veces que te hablo de mi opinión, pero en temas tan serios como este he investigado, o sea, te estoy hablando de evidencia científica sobre el doctor Jonas Friesen, como te digo, también parte de la información que te voy a dar, también la neurocientífica Sandrine Zuret ha hablado sobre ello, del Colegio King de Londres. Es decir, que te estoy hablando de cosas que se han demostrado, es decir, que la neurociencia lo ha demostrado. Entonces tú ahí lo que tienes que hacer es agarrar la información de lo que mata neuronas y de lo que te crea nuevas neuronas, y en tu vida tener muchos más hábitos de creación de neuronas que no de hábitos que te matan neuronas. Entonces, vuelta a la pregunta de que me dice Javier, nunca ni una copa de whisky me recomiendas. Yo no te recomiendo nada, yo te doy la información de lo que mata neuronas y la información de lo que crea neuronas. Entonces sería importante que en tu vida tuvieras cuantos más hábitos mejor que crean nuevas neuronas y cuantos menos hábitos mejor que matan neuronas, ¿no? Eso es de sentido común. Aquí no estamos hablando de que nunca se beba absolutamente nada, nunca hablamos, fíjate que yo te digo que no te doy información moral, no te doy te doy información energética y información para tu propio proceso. Entonces, si uno quiere
crear más neuronas, pues tiene que utilizar más los hábitos, que te ayudan a crear neuronas nuevas. Son más que crear en la fabricación del cerebro, porque esto es el cerebro, es decir, no es que venga una entidad externa y te dé neuronas, sino que tu propio cerebro fabrica esas neuronas. Entonces, hemos visto que el alcohol mata neuronas, las drogas matan neuronas también, el tabaco mata neuronas. Y en cuanto a la comida, para no meternos mucho en el tema de comida, la mayoría de grasas saturadas, es decir, casi todo lo que es comida rápida, también ayuda a la muerte de muchas neuronas. Entonces, vamos ahora a qué hábitos, qué cosas tú puedes hacer. Dime si te interesa. Para mí es muy importante que estéis ahí en el podcast también participando, ¿sí? Y sabes que luego me quedo a leer los comentarios. Entonces, dime, estoy a mitad del podcast de creación de nuevas neuronas, que ahora vamos a hablar de la creación de nuevas neuronas. Bueno, entonces, se ha demostrado que con ciertos productos alimenticios podemos crear nuevas neuronas de manera más rápida a la habitual. ¿Y qué alimentación es? Casi todos los que tienen grandes niveles de antioxidantes. Aquí te voy a poner algunos ejemplos, pero tú puedes investigar más. Yo, por ejemplo, uno de los que a mí más me gusta y el que prácticamente muy difícil que haya semanas que no consumo mínimo 3-4 veces, es el cacao puro. El cacao puro tiene unos altos niveles de antioxidante y ayuda a la fabricación de nuevas neuronas. Entonces, aquí es súper importante que se entienda, cuando te hablo de cacao puro, te hablo de cacao puro. No te hablo de chocolate con leche, no te hablo de chocolate con azúcares, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de cacao puro y si puede ser ecológico, muchísimo mejor. Y el cacao puro te lo puedes, a mí por ejemplo, a mí me gusta o bien con leche de almendras o bien con leche de nueces o incluso también si te haces un batido de frutas con pues, fresas, por ejemplo, con plátanos o con arándanos, que los arándanos también tienen unos altos niveles de antioxidantes y ayudan en la fabricación de nuevas neuronas. Así que hemos visto de alimentos, ahora te voy a compartir alguno más, pero a mí el que más me gusta, uno de los que más me gusta es el cacao puro, es el té verde también, ¿sí? Te he hablado también de los arándanos, vénmelos apuntando ahí, por favor. Es importante que colaboréis y lo pongáis ahí también, tanto si estás en YouTube como luego estás viendo la grabación en cualquier otra red social, que todos colaboremos. Que lo pongas ahí entre comillas, alimentos que ayudan en la creación de nuevas neuronas. Todos los antioxidantes, cacao puro, porque así multiplicamos. Fijaros que yo estoy haciendo un trabajo muy, muy profundo cada día de intentar compartiros información que os ayude en todos los aspectos y que os ayude en este vuestro proceso de sanación y de despertar espiritual. Pero también, si vosotros colaboráis, estamos multiplicando, porque yo hago un profundo trabajo de estudio, de investigación, de experiencia conmigo mismo, luego lo comparto y si vosotros vais haciendo estas pildoritas, como por ejemplo ponerlo entre comillas las cosas importantes que yo voy diciendo, estáis colaborando también a que personas pues, que en ese mismo momento no lo han entendido, no lo han captado o incluso que lo tengamos ahí como resumido. Así que alimentación, cacao puro, té verde, uvas rojas, brócoli, que yo tengo que reconocerte que a mí el brócoli no es lo que más me apasiona, por lo tanto no lo como tanto a no ser que alguien me lo cocine muy bien. Ciertamente a veces he ido a alguna casa o he ido a algún restaurante donde han cocinado el brócoli de una manera que me lo he comido, pero generalmente a mí no me fascina. Pero es lo que decimos, pero hay otros muchos que sí, entonces tienes que ver cuáles otros. Por ejemplo, la zanahoria, por ejemplo, el tomate también ayuda. Y una de las cosas que también se ha demostrado que ayuda en ese proceso de neurogénesis, es decir, de creación de células nuevas siendo adulto, y que os he hablado muchísimo de ello porque tiene muchos beneficios, es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente también ayuda en esa creación de nuevas células, en este caso de
neuronas. Muy bien, venga, vamos al segundo, que quizás os puede gustar también. El sexo. El sexo también se ha demostrado que ayuda al proceso de neurogénesis. Y aquí es el sexo regular, es decir, no es tanto el sexo puntual, sino las relaciones sexuales regulares. Aquí, lógicamente, cada uno es más, no vamos a entrar, como digo, nunca en temas morales, ¿no? Pero ideal, si tú tienes una relación de pareja y tienes relaciones sexuales de manera habitual, pues te va a ayudar también en ese proceso de neurogénesis. Así que tienes que decirle a tu pareja que ya tienes una excusa más también para decirle a tu pareja para tener sexo de manera regular. Y como te digo, esto no es una ocurrencia de Javier, sino esto es sobre los estudios que ha hecho la neurocientífica Sandrine Zuret. Vamos allá, el tercero, que es, ya sabemos que ayuda en muchísimas cosas, pero también se ha demostrado, se sabe que ayuda en la creación de nuevas neuronas. El ejercicio aeróbico. Ya sea caminar rápido, ya sea correr, ya sea jugar en un equipo de fútbol, de baloncesto, de pádel, de tenis, o caminatas a ritmo rápido. Eso sí, es necesario que haya un ritmo rápido para que sea un ejercicio aeróbico y no sea simplemente un paseo. Así que el ejercicio aeróbico también te va a ayudar muchísimo. La cuarta, que es una de las que a mí me encanta y en la que te ayuda mucho más, en la que te puede ayudar mucho todo el trabajo que estamos haciendo de Reiki, de meditación, de todas las técnicas del Reiki tradicional japonés, es que también se ha demostrado que los bajos niveles de estrés y ansiedad fortalecen ese proceso de neurogénesis, que es de la fabricación de nuevas neuronas. Por lo tanto, cuando tenemos altos niveles de estrés y altos niveles de ansiedad, ese proceso natural en el ser adulto de neurogénesis se ve frenado. En cambio, cuando tenemos la capacidad de relajarnos y de estar relajados, ese proceso se ve acrecentado. Por eso antes te decía, bueno, puede haber personas con generación de unas 700 células, de unas 700 neuronas diarias, y hay otras personas que pueden ser menos y hay otras personas que incluso pueden ser mucho más, ¿sí? Entonces, fíjate que todas las prácticas que hacemos de auto-reiki, todas las prácticas que hacemos de meditación, todas las prácticas, además de tener un trasfondo de sanación también, lógicamente nos ayudan a relajarnos, y ese ayudarnos a relajarnos nos hará que creemos nuevas neuronas, y al mismo tiempo esas nuevas neuronas nos harán que o bien nos volvamos viejos, mayores, de una manera mucho más saludable, o bien que nos ayuden en el proceso de sanación de cualquier cosa que estemos. Hay muchas investigaciones sobre la relajación, sobre cómo la relajación ayuda también en la neuroplasticidad, que se ha hecho más a través de la meditación. Por ejemplo, en la Universidad de Oregón hay ensayos también muy potentes de cómo meditaciones que ayudan a relajar están contribuyendo también en ese proceso de fabricación de nuevas células, de nuevas neuronas, la neurogénesis. Y la quinta, que nunca me cansaré de insistiros, y os insisto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una mente activa. ¿Y qué es una mente activa? Una mente activa, no nos confundamos, una mente activa no es una mente estresada, porque a veces confundimos la actividad con el estrés. No, son dos cosas diferentes. Mira, yo recuerdo a esta conclusión llegué en la calle un día, hace ya muchísimos años, de que no tenía nada que ver la actividad, incluso la rapidez, con el estrés. Mira, os voy a poner, creo que lo expliqué en uno de mis libros, pero muchas veces tenemos las mayores enseñanzas en las cosas muy básicas de la vida. Y yo todavía no estaba dentro del mundo del Reiki, era el año 2000, creo que 2006 o así. Entonces, yo trabajaba tenía un negocio del tema inmobiliario y financiero, y iba muy rápido a todas partes, tenía mucho estrés, iba muy rápido y tenía mucho estrés. Entonces yo asociaba totalmente el ir rápido con el estrés, es decir, la actividad con el estrés. Y recuerdo un día
que iba andando con mi maletín a paso rápido para la notaría, llegaba con el tiempo justito, pero a mí me gustaba ir con bastante tiempo, ¿no? Pero aún así, como había tenido otras cosas, no me la podía organizar mejor, iba con el tiempo justito. Entonces iba andando muy rápido y al mismo tiempo iba estresado, porque veía que el reloj daba la hora, que todavía me quedaba un camino, había aparcado el coche relativamente lejos y no había podido aparcar en otra parte, iba andando rápido. Rápido, rápido, rápido y estresado. Y yo pensaba, ostras, siempre yendo rápido, siempre con el estrés, no sé qué. Y al lado mío, en ese momento, pasó un chico, un runner, ¿no? Que se llama hoy en día, uno que iba corriendo, en definitiva, con su cinta, y pasó por al lado mío, vi cómo le caía el sudor, pero le vi con una cara muy alegre y muy relajada, iba bastante más rápido que yo, es decir, me dio tiempo a verle la cara, pero luego ya lo vi a la distancia como yo iba andando rápido, pero él iba corriendo y aún así iba más rápido que yo. Bueno, en ese momento me quedé pensando, me quedé mirando a la persona y dije, wow, digo, esa persona va más rápido que yo, pero al mismo tiempo va muy relajada. Es decir, que la rapidez no tiene que ver con el estrés, la actividad no tiene que ver con el estrés, lo que tiene que ver es cómo yo asumo esa actividad, es decir, cómo yo proceso mentalmente esa rapidez. Yo estaba procesando la rapidez que me estaba agobiando porque es que no llego, porque no sé qué, porque no sé cuántos, porque esto, porque lo otro. En cambio el otro iba mucho más rápido, pero mucho más tranquilo porque no tenía ese parloteo mental en el que yo me estaba martirizando. Entonces ese día ya dije, wow Javier, entonces puedo ir rápido, pero tranquilo. Y tengo que confesarte que no lo conseguí al día siguiente. Evidentemente hubo un clic ahí importante en mí. Luego pasaron toda una serie de procesos y al cabo de los años pude integrar el ir rápido sin ir estresado. Es decir, la actividad sin estrés. Porque se puede, lo que lógicamente generalmente la asociamos actividad al estrés. Pero por eso te estaba hablando de este punto quinto, que es la mente activa, que es importante que tengas la mente activa. Fíjate, y ahora te voy a decir qué cosas te pueden ayudar lógicamente a ello también y en la creación de estas nuevas neuronas. Pero una de las claves que yo te digo, y hablo también en uno de mis volúmenes del siglo XXI, que es el equilibrio de acción con inacción. Ciertamente es importante que nosotros tengamos momentos del día de inacción, de relajación total, en el que estemos meditando, en el que incluso si en ese momento no pensamos en nada esté bien. Es necesario en el mundo occidental en el que estamos, claro que sí, pero también es necesario tener una mente activa, porque en cuanto a las neuronas se refiere, se ha demostrado también que la inactividad mata a las neuronas, es decir, se marchitan las neuronas. La actividad mental, estamos hablando ahora también, podríamos añadir física, porque siempre que hay una actividad física, hay una actividad mental también, pero bueno, lo del físico ya lo hemos hablado antes, ahora estamos más en la actividad mental. Cuando hay actividad mental, se crean nuevas neuronas. Cuando no hay actividad mental, se crean menos y se mueren más las que ya tenemos. Por eso es tan importante el aprendizaje, la lectura. Tú, por ejemplo, ahora, con este podcast de hoy, donde es un podcast donde posiblemente te hayan venido bastantes cosas nuevas, donde posiblemente te haya hecho pensar, donde posiblemente haya palabras a lo mejor como neurogénesis que en primera instancia te han sonado raras o no te has quedado bien con lo que era. Estás en un proceso de mente activa porque tu mente está abierta a aprender cosas nuevas y ese aprendizaje te está dando la posibilidad de crear nuevas neuronas. Pero es importante también, por eso yo os digo mucho, tenemos que, si queremos que ese aprendizaje sea más profundo, tenemos que abarcarlo desde todos los lugares. Por eso yo os digo que el tema de los audios es súper importante, pero también es importante el tema de la lectura. La lectura, nosotros, por ejemplo, en Reiki en tu vida, tenemos, aparte de la formación que te damos, también tienes un dossier para que lo leas. Y yo se lo digo a la gente, porque hay gente que me dice, bueno Javier, entonces lo que están en los vídeos de la formación y de los dossiers es lo mismo. Sí, es muy parecido, pero en los vídeos vas a captar cosas que no captas en el dossier y en la lectura del dossier vas a captar cosas que no captas en los vídeos. ¿Por qué?
porque te están entrando por sentidos diferentes. Y cuando están entrando las cosas por sentidos diferentes, estamos haciendo un trabajo mucho más potente para tener esa mente activa. Porque si nos acostumbramos, por eso yo te comparto en audio, te comparto en vídeo, también tengo mis libros. ¿Por qué? Porque por cuanto más lugares metas la información, más actividad mental vas a tener. Porque si solamente escuchas, ¿qué va a pasar? Que se te va a habituar todos los circuitos al oído y entonces el visual o el sensitivo o el de la lectura, el kinestésico, todos los sentidos se te van a hacer menos. Por eso yo insisto también, yo os digo, la potencia del libro físico para leer. ¿Por qué? Porque cuando tú estás leyendo, estás teniendo un contacto con el libro físico y entra también en el aprendizaje, entra la kinestesia, el tacto, el subrayar, ¿sí? Por eso yo soy un gran defensor y mis libros, prácticamente, excepto algunos, pero prácticamente todos no están en PDF. Están porque les digo a la gente que el libro lo toquen, que lo toquen el libro porque kinestésicamente les va a ayudar también a aprender muchísimo, muchísimo más. Así que haz lo que sea para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, porque ese aprendizaje te va dando la fabricación de nuevas neuronas. Y recuerda, ya para ir terminando, para ir resumiendo, que estas nuevas neuronas no te van a ayudar únicamente a aprender más, no te van a ayudar únicamente a la memoria también, sino que te pueden ayudar a prevenir muchas enfermedades y también te pueden ayudar a llevar o incluso a mejorar o incluso a sanar enfermedades que ya se tengan. Porque aunque yo sé que la ciencia, por eso aquí que os digo, tenemos que unir las dos cosas, ciencia y espíritu. Aunque es cierto que la ciencia es muy reacia para hablar directamente de que enfermedades de este tipo o de otro tipo se pueden curar, pero los que estamos en el mundo de la espiritualidad, los que estamos en el mundo energético, también sabemos que está la otra parte, donde continuamente han habido sanadores, donde continuamente han habido chamanes, donde continuamente están habiendo personas que ellos mismos en su propio proceso de autosanación se están curando. Es decir, que también hay curaciones que la ciencia a día de hoy las pone como curaciones espontáneas, es decir, las reconoce, ¿eh? Lo único que te dice que son curaciones espontáneas. Y si tienes algún médico un poco aguafiestas, te va a decir que es igual, se te han ido los síntomas, pero te van a venir más adelante también, ¿no? Pero por eso siempre os digo que tenemos que unir las dos cosas. Ciencia para poder entender todo aquello y razón para poder entender todo aquello en lo que vamos avanzando, pero también corazón, para que podamos realizar aquellas cosas dentro de nosotros que incluso la ciencia hoy no ha podido demostrar o no ha podido ver o no ha podido comprobar con ensayos empíricos, ¿sí? Bueno, chicos, chicas, si no estás todavía en la formación de Reiki en tu vida, por ahí te voy a dejar el enlace para que hagas los diferentes niveles conmigo, nivel 1, nivel 2, 3, maestría. Sabes que te puedes formar de cualquier parte del mundo y sabes también que incluso alumnos, maestros formados en otras escuelas se están ahora formando con nosotros y están profundizando muchísimo, muchísimo. Así que tanto si ya estás formado en Reiki como si no sabes absolutamente nada, por ahí también en descripción y en primer comentario te voy a dejar para que puedas aprender. Si no encuentras el enlace por cualquier cosa, vete a www.reikientuvida.com www.reikientuvida.com, que te va a ayudar todavía a poder profundizar más dentro de ti, a poder profundizar en ese proceso de sanación, a relajarte, a equilibrarte, a vivir con paz interior, que hemos visto que vivir sin estrés y sin ansiedad, aparte de las otras recomendaciones que te he dado, te van a ayudar también en esa neurogénesis, aparte de que te van a ayudar a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo más feliz. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.